Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Kimberly Cruz y el día de hoy voy a estar abordando el tema de rinitis alérgica. Vamos a comenzar definiendo qué es rinitis alérgica. Y bueno, la manifestación clínica general y distintiva de esta es la alergia como sí misma. Esta se produce como una respuesta inmunitaria posterior a un contacto repetido de sustancias que no son ofensivas. Estas suelen ser como el polen, la caspa de los animales, ácaros de polvo, alimentos y algunas picaduras de animales o insectos. Entonces, la rinitis alérgica es una inflamación de las membranas de las mucosas nasales. Esta inflamación va a ocasionar una reacción que es mediada por las inmunoglobulinas de tipo E, que son las que responden a lo que son los alergenos. Entonces, esta enfermedad suele darse en habitantes de los Estados Unidos, donde afecta más entre un 20 y un 25%, y alrededor del mundo hay 40 millones de personas que expresan esta enfermedad. Esta se puede dar a cualquier edad, no hay una incidencia específica en la edad, pero afecta mayormente a los adolescentes. Esto vamos a tener por consiguiente los factores de riesgos. Entonces tenemos el polvo de semillas, polvo de madera, polvo textil, químicos, látex de caucho, ciertos alimentos, algunas especias y los ácaros en grandes depósitos. Estos pueden ser factores que pueden desencadenar en un ambiente que la persona pueda desarrollar estas crisis de rinitis alérgica. Entonces ahora tenemos algunas causas. Esto puede deberse a una susceptibilidad genética, es decir, que algunos de sus familiares, ya sean padres, abuelos, tíos, etcétera, raíces más cercanas a la familia, tienden a padecer rinitis alérgica. Hay factores ambientales también, como la exposición continuamente, como ya lo había mencionado, al polvo y algunos hongos. También la exposición a los alergenos, como la caspa de los animales, el pelo de los animales, algunos alimentos que consumimos, e incluso se podría ver en el polen de algunas flores. También tenemos la exposición al humo. Esta suele darse cuando es mayormente el humo de tabaco. También tenemos partículas del desecho de la gasolina diésel en algunas áreas urbanas donde suele darse esto, y tenemos entre algunos tipos de plantas y de árboles que en su composición química va relacionado a poder desarrollar como predisponente una causa en general la rinitis alérgica. Entonces luego tenemos la fisiopatología, que ya lo habíamos explicado, que esta es una respuesta alérgica, que es mediada por el tipo de hipersensibilidad. Específicamente nos vamos a referir al tipo 1. Entonces esta es una respuesta que nuestro sistema inmune da por medio de los anticuerpos IgE. Entonces esto es una reacción atópica. Entonces de aquí se desencadena lo que es la rinitis alérgica. Entonces, las personas que tienen, por ejemplo, casos de antecedentes de asma, o que incluso tienen la enfermedad, o genéticamente la enfermedad está arraigada a sus padres o a familiares, o esas personas tienen una dermatitis atópica, esta es una causa o un factor predisponente para que las personas puedan padecer rinitis alérgica. Entonces, por otro lado, tenemos los síntomas, que tenemos la congestión nasal, la rinorrea, los estornudos, el prurito nasal. Esto puede durar días y días consecutivos, o cuando esas personas se exponen a estos alérgenos. Entonces, también hay una obstrucción nasal, hay un goteo nasal. Las personas pueden incluso presentar fatiga, cefalea, deterioro cognitivo, alteraciones del sueño, porque generalmente esta hipersensibilidad se ve muy afectada mediante la noche o en climas que suelen ser susceptibles a y también dolor en la garganta. Por otro lado, también tenemos las etiologías, como ya lo había mencionado, aproximadamente en un 40% vamos a ver que esta rinitis suele afectar a personas que generalmente tienen antecedentes de asma, como ya lo había dicho anteriormente, y estas se diferencian a los catarros comunes o víricos, ya que estos suelen presentarse de 6 a 8 catarros por año, por decirlo de esta forma. Los niños sufren una media de estos episodios, en diferencia a la rinitis alérgica, que esta suele presentarse por temporadas largas y por crisis, más que en estados solamente de días, específicamente tantas veces a repetición en un año, sino más bien cuando esas personas se exponen a estos alérgenos, a estos factores. Entonces ya podemos ver que hay cefalea, hay deterioro cognitivo, como ya lo habíamos mencionado, alteraciones del sueño. Entonces el diagnóstico y el tratamiento va a mejorar la calidad de vida de esas personas, ya que esta condición es algo crónico. Esto va a tratar la sintomatología, más no este tratamiento es curativo para esta patología. También tenemos la clasificación. Entonces tenemos distintos tipos de rinitis y de la forma en la que se presentan. En la rinitis infecciosa tenemos la vírica, la bacteriana, entre ellos otros agentes infecciosos. Tenemos la rinitis alérgica, que suele darse intermitente, persistente, y también tenemos una rinitis ocupacional, se divide en dos, en intermitente y persistente, luego inducida por las drogas, ya sea a fármacos, a otros medicamentos, como por ejemplo la aspirina. Puede darse por otras causas, ya sea hormonales, emocionales, atrofias, algunos irritantes o incluso algunos alimentos que vamos a consumir generalmente. Entonces, ¿cómo hacemos un diagnóstico clínico? Tenemos que ver los antecedentes familiares, y es muy importante el componente genético en las personas que padecen rinitis alérgica. Es muy importante porque de aquí podemos deducir la causa principal, que suele ser multifactorial en algunos casos, y también podemos descartar de que no sea ya que la persona no tenga antecedentes familiares para que puedan desarrollar una rinitis alérgica. Luego tenemos las patologías asociadas, que en particular se va a ver en un 20% de los casos tener como patologías como hipotiroidismo, como rinitis en la familia, que sean patologías de base para poder hacer un diagnóstico diferencial. También tenemos las medicaciones habituales del paciente, porque estas podrían desencadenarme, como ya lo había dicho en la clasificación, un tipo de cuadro o de crisis de rinitis. También la edad de la aparición es muy importante, evaluar la edad en la que estos síntomas han aparecido, o si es algo que ya viene de recurrencia, como antecedente desde la infancia. También tenemos un patrón
que es temporal, entonces vamos a determinar si hay síntomas durante todo el año o estos solamente van a ser por temporadas específicas o si están presentes todo el día o solamente una parte de él. También la historia ambiental desarrollada es buscar los desencadenantes específicos, como por ejemplo preguntarle al paciente si está en contacto continuo con alérgenos, ya sea el humo, por medio de la contaminación, si tiene mascotas, si tiene flores en su casa como jardín y puede estar expuesto a lo que es esto. Luego tenemos a que hay respuesta a tratamientos anteriores como los antihistamínicos. Esto nos va a definir si esta persona ha tenido mejoría. Estamos hablando de una rinitis alérgica en concreto y si la sintomatología mejora en esto. Entonces vamos a ver también los síntomas a nivel de vías respiratorias. Nos va a comentar acerca sobre prurito en nariz, ojos, oído, paladar, que esto es lo más común como ya lo había mencionado. Va a tener rinorrea, goteo nasal, congestión, incluso anosmia y también va a presentar estornudos. También tenemos que ver el efecto de la calidad de vida en el paciente, porque estos pacientes logran desarrollar fatiga y trastornos del sueño, porque estas condiciones, como ya lo había dicho, esta hipersensibilidad suele ser más susceptible en la noche o a estos climas ventosos. Entonces, tenemos por otra parte el examen físico, ¿verdad? En este examen físico vamos a buscar rasgos faciales generales que me digan características físicas como una vasodilatación y una congestión nasal, generalmente en el pliegue. También vamos a ver en el examen nasal, vamos a ver si las mucosas y los cornetes tienen un aspecto hinchado, edematizado, si tienen una coloración pálida, vamos a ir viendo. También vamos a ver la cantidad de mocos, si hay rinorrea y también si hay goteo nasal. Vamos a ver en el examen de los oídos, ojo y faringe mediante una otoscopía para poder descartar signos de disfunción de la trompa de Eustaquio y no más bien sea una otitis media, serosa secundaria. Entonces también podemos hacer el examen ocular que puede demostrar que hay una eyección o hay una inflamación conjuntiva palpebral, que es muy común verla en la rinitis alérgica y por este proceso es que se va a producir un exceso de lágrimas. Entonces es muy importante ver desde este punto. Luego tenemos lo que son los exámenes diagnósticos y tenemos las pruebas de reacción a los alérgenos específicos. Estos tienen una hipersensibilidad inmediata porque vamos a tratar con el IgE, entonces estos van a ser alérgicos específicos que se introducen de un medio percutáneo y pasado a 15 a 20 minutos vamos a ver una reacción alérgica, ya sea eritema o roncha. También tenemos lo que son las pruebas in vitro, que son muy buenas porque miden la cantidad de IgE específicas en antígenos particulares, ¿verdad? Estas son las pruebas cutáneas que tenemos para determinar cuál es la causa de la rinitis alérgica, entonces podemos determinarla. También tenemos la determinación de IgE sérica total, que esta no es sensible ni específica, pero nos sirve para el diagnóstico de rinitis alérgica, ya que en un 50% de los pacientes alérgicos se van a ver niveles normales de IgE en su totalidad y por 20, un lado por ciento, no van a ser alérgicos, pero van a presentar niveles elevados. También los eosinófilos totales en sangre me van a demostrar, al igual que la IgE sérica total, su elevación es más frecuente en pacientes que son alérgicos, pero esta tampoco es sensible ni específica. También tenemos la endoscopía nasal, que este es muy flexible, tiene una gran utilidad para el diagnóstico. Podemos ver pólipos, hipertrofias, desviación septal, también podemos ver la presencia de cuerpos extraños. También tenemos los estudios de imagen, que en esta vamos a tener más una tomografía axial computarizada para poder observar los senos paranasales o más bien una resonancia magnética, que esta es más orientada a un diagnóstico por una patología tumoral que nos puede estar desencadenando esta clínica, pero no específicamente de rinitis alérgica. También tenemos la citología nasal, que este es un frotis nasal obtenido de un raspado de la mucosa nasal. Entonces estas pruebas son válidas porque estamos trabajando con las secreciones y vamos a poder ver un recuento de células y ver si hay presencia de eosinófilos, que es compatible con el diagnóstico de rinitis alérgica. Luego, por otra parte, vamos a ver el tratamiento. El tratamiento se va a basar en educación, en que el paciente se evita exponerse a estos alérgenos y también vamos a ver un apego al tratamiento, que es muy importante explicarle a nuestro paciente que debe seguir todas las medidas, todas las recomendaciones que le vamos a dar para que pueda tener una mejoría en sus síntomas. También la educación del paciente de cómo va a aplicarse los medicamentos, en qué temporadas esta persona es más susceptible, que es normal que presente en estos climas o cuando se expone a los alérgenos, al polvo, al polen, a los animales, etc. Y que evite en gran medida o lo más que pueda estar en contacto una y otra vez con estos alérgenos. También tenemos el tratamiento farmacológico, que en primer lugar tenemos los antihistamínicos orales, como la loratadina y la levocetiricina. También estos vamos a poder hacer la diferencia entre los antihistamínicos de primera generación, como la clorfenamina y la difenhidramina. Los de segunda generación vamos a tener la loratadina y la levocetiricina. Estos de primera generación generalmente se evitan un poco, ya que estos suelen causar somnolencia. Entonces se prefieren los de segunda generación como opción. Entonces tenemos también los corticoides nasales. Su efecto es superior al de los antihistamínicos, claro está, porque estos actúan bloqueando múltiples puntos de la cascada inflamatoria que se produce pues, a nivel por la hipersensibilidad, y estos deben seleccionarse porque tienen una biodisponibilidad sistémica baja. Su efecto inicia entre las 6 y 8 horas de la administración de la primera dosis y la mejoría no aparece hasta que han pasado varios días en que se repite la dosis y la administración del medicamento en su primera administración, ¿verdad? También tenemos los descongestivos tópicos. Colocamos aquí una imagen de la oximetazolina. Estos aumentan la vasoconstricción nasal, siendo efectivos en la obstrucción nasal por rinitis alérgica y la no alérgica. Estos deben emplearse menos de 10 días para evitar que exista un efecto rebote, pero tienen un efecto muy eficaz y muy rápido, comenzando los 10 minutos de la aplicación, y estos tienen una cobertura hasta 12 horas. También tenemos antihistamínicos tópicos como la acelastina, que ha demostrado una gran utilidad en la sintomatología nasal, es muy bueno para la rinitis alérgica y también la no alérgica.
Y también en síntomas extranasales, su efecto también es muy rápido, como el anterior, pero este no es de 10 minutos, sino de 15 tras la administración y es muy útil como tratamiento de rescate. Y dándole así una terapia farmacológica y una terapia ocupacional integral, si nos ocupamos de las recomendaciones de este paciente, porque los estilos de vida, también como el tratamiento, son importantes para no quizás curar la rinitis alérgica, como ya lo había dicho, pero sí en gran medida tratarla, que es muy importante. Muchas gracias por su atención.